ya a tus primeros trabajos en zonas de conflicto o con desplazados o con refugiados. Entonces, en algún minuto el gobierno de Noruega te pide a ti y a otra gente, a cierta organización, que vayan a buscar ONGs con los que se pueda trabajar después de que termine la guerra en los Balcanes. La guerra está, digamos, terminada desde un punto de vista administrativo, pero todavía no terminaba en la realidad. Y te subiste a un avión y partiste hacia la vieja Yugoslavia. ¿Cómo fue entrar en esa primera zona de conflicto? Ya no la zona de conflicto del 73 acá, sino la zona de conflicto, tu primera experiencia como mediador o facilitador internacional o preocupado de... En ese momento, ustedes han investigado muy bien todo esto, saben los detalles. En ese momento yo trabajaba como director de lo que se llama la Casa de Derechos Humanos de Oslo. Y mi colega del comité de Helsinki y otra persona más, un profesor, fuimos consultados para ir precisamente, como tú dices, a encontrar organizaciones que después de la guerra, organizaciones de derechos humanos que pudieran hacer algo y cómo Noruega los podía apoyar. Entonces estábamos como en el enlace de guerra, no guerra, ¿sí? Los últimos días de conflicto. El acuerdo de Dayton había sido firmado e iba a ser implementado mientras que nosotros estábamos ahí en Sarajevo. Mira, mi propia historia yo la llevo ahí, ¿no es cierto? Pero, o sea, mi historia no es importante, pero yo reconozco los fenómenos que yo veía, ¿sí? Cuando uno está en una crisis absoluta así, ¿sí? Es muy difícil que uno entre y diga, mira, es que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer las grandes cosas. Y la persona que está ahí te dice, pero ¿cómo como? ¿Dónde duermo? ¿Cómo vivo? Si yo salgo aquí me van a tirar un tiro. Entonces yo necesito ahora mismo una transformación, un espacio seguro, creer en lo que está pasando alrededor mío ahora. Entonces, cuando uno empieza a transformar una situación así, uno trata, primero tienes que, o uno mismo, o otras agencias y otras personas, a responderle a esa persona, ¿sí? Que sus necesidades más esenciales sean cubiertas. Que su dignidad esté respetada, ¿no? Porque me acuerdo de tu próxima misión, que fue en Darfur, en el oeste de Sudán, en un campamento que se llamaba... Calma. Casi irónicamente, Calma, en el que había, no sé, 100.000 refugiados, ¿no? Me acuerdo que tú haces una descripción así de un campo lleno de tiendas enorme que lo vas recorriendo, ¿no? En el auto cuando llega. Pero ahí tú también observaste eso sobre la dignificación de las personas respecto de sí mismas, ¿no? Me gustaría que contaras esa impresión que tuviste en el campamento al llegar, al ver cómo estaba viviendo esa gente, esa situación de desplazamiento. Estaban desplazados de sus casas, de sus lugares de pertenencia, y viviendo en un campamento amenazados por otras tribus que los atacaban en la noche. Gracias por esa posibilidad de contarte eso. Y también yo quiero contar de que mi forma de entrar ahí, yo no tenía un manual, ¿sí? O sea, no existe un manual para una cosa así. El Darfur tuvo una guerra civil que empezó en el 2004. Naciones Unidas calcula que más o menos 2 millones de personas fueron asesinadas o muertas por hambre durante todo ese proceso. 3 millones y tantos desplazados, o sea que tienen que irse de sus casitas, de sus pueblos y buscar refugio en algún lado. Y en ese entonces yo trabajaba para el Consejo Noruego de Refugiados y me contrataron para coordinar. ¿Es el mismo que logró sacar a tu padre y a ti de Chile? No, ellos fueron los receptores. Ah, perfecto. Sí. Quienes sacaron a mi papá de la cárcel fue el CIME y la Embajada Noruega. Entiendo. Pero sí, mi relación con el Consejo Noruego de Refugiados empezó en 1976, cuando ellos me recibieron. Años después, ¿no es cierto? Mucho tiempo después, casualidad, me contratan para apoyar coordinando el campamento Calma, ¿sí? de desplazados internos. 100.000 personas. Entonces, yo, te das cuenta, yo soy blanco, chileno, no hablo árabe, con 3 palabritas. Y no soy de ahí, ¿no? Pero me contratan por el interés, la posibilidad de poder hacer conexión con grupos. Entonces,
Llego ahí ese día, el primer día de trabajo, voy en el camino, en el jeep, y me llaman por radio y me dice mi jefe, Alfredo, nos han llamado por radio, dicen de que el hospital del IRC está siendo ocupado por mujeres, no dejan entrar a nadie, y el hospital pide que tú, como el coordinador, sea como maestro chasquilla diplomático, trate de solucionar el problema. Y yo usé mi instinto, ¿sí? Lo normal hubiera sido ir lo más rápido posible y apurarse y decir, ¿qué te pasa? Y todo eso. Yo opté por otra cosa. Yo improvisé. Yo no conocía el campamento, entonces yo le dije al chofer, vete por el medio del campamento lo más lento posible para poder observar, ¿sí? Para poder ver un poquito, conocerlo durante esa media hora. Y mientras que vamos avanzando así a la vuelta de la rueda, me doy cuenta de que hay una señora con un pañuelo en el piso, así un trapito, y tiene unas cebollitas, unos tomates, así bien ordenados para vender. Y más allá hay un señor que está cargando celulares con una pila de auto. Entonces tú pagas unos centavos y te carga los celulares. Y eso eran los celulares Nokia, ¿te acuerdas de eso? Claro. Ladrillos. ¿Qué, 2005 por ahí? 2005. Esos Nokia indestructibles, ¿no? Y más allá hay un señor que está planchando su ropa en la arena con esas planchas de fierro de carbón y la plancha. Entonces, y así, varias cosas así. Y a mí me dio la impresión de que yo vi, esto no es una situación donde la gente no sabe qué hacer para sobrevivir. Esta es una situación donde la gente está tratando de hacer lo mejor posible con lo poco que tienen. Está en posibilidad de levantar la mirada, ¿sí? Se tiene a su autoestima, te puedes comunicar con ellos. Y eso, tú puedes recurrir a ello para empezar a dialogar o a superar algo del conflicto. Esa situación hace de que uno pueda conectar con las personas. Y eso fue lo que yo hice. Cuando llegamos al lugar donde estaba el hospitalito de carpa y todo eso, las mujeres nos vieron y empezaron a cantar así, ¿no es cierto? A decir que ya llegaron y nos van a escuchar. Así como un poco molesta. Yo abrí la puerta del auto y también improvisé. Y yo no tenía idea de cómo hacerlo. Entonces, pero sí, el sol me ayudó. Sentí, te das cuenta, aquí está pelado esto. Entonces sentí el sol del desierto de África y les dije a las señoras, Assalamu alaikum, Kefalek, Ana, Alfredo. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Allah sea con ustedes, mi nombre es Alfredo. Y ahí le pedí al intérprete que les dijera el resto. Mira, les dije, el sol está muy fuerte. ¿Qué tal si vamos allá a esa sombra, ese árbol al fondo, y nos sentamos y yo tengo toda la tarde para conversar? ¿Qué les parece? Entonces el intérprete después me dice que las mujeres hablaron un poquito y dicen, mejor vamos debajo del árbol porque si no el blanco grandote se nos va a morir. Entonces ellos sintieron compasión conmigo y me dijeron, creamos un espacio, y esto en términos técnicos de lo que nosotros hacemos como diálogo, es creas un espacio seguro para la conversación. Entonces ellas y yo creamos un espacio, la sombra debajo del árbol. Y nos dimos tiempo toda la tarde. Y nosotros conseguimos té, agua y cosas así para tener la conversación. Y yo les dije después de un rato, yo no tengo soluciones, pero sí puedo dar el mensaje a quien lo tiene que recibir. Y yo ahí inventé mi rol. Yo les dije, considérenme a mí como el celular más grande. Ustedes me dan un mensaje, yo doy el mensaje y traigo la respuesta. No les voy a mentir si es sí o si es no. Pero eso es lo que yo puedo hacer. Con la verdad. Con la verdad. Alfredo,